El de hoy, bien chicos. Voy a compartir mi pantalla si fueras tan amable y confirmarme si es que se logra visualizar, ¿ya? Bien chicos, ¿me confirmas por favor? ¿Se logra ver mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí se logra visualizar? Lo máximo chicos. Entonces hoy día vamos a arrancar hablando ya de la República, ¿no? Como tal. La semana pasada habíamos conversado el proceso de independencia y habíamos visto pues algunos acontecimientos que pasaron durante este periodo, ¿no? Ahora yo te pregunto algo, muchachos. ¿Por qué San Martín era constitucional? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué San Martín consideraba que el Perú no podía ser una... ¿Por qué el proyecto de San Martín era una monarquía constitucional? ¿Chicos, me escuchan? ¿Sí? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué San Martín decía que el mejor modelo para el Perú era una monarquía constitucional? Ya, muy bien, Lady. No estaba lista para la República, pero ¿por qué? ¿Por qué no estaba lista para la República? Para darle ese poder a los míos, pero muy bien, habría peleas entre ellos. Eh, Creía que había mucho conflicto. Muy bien, excelente, Fabiola. ¿Qué más? Ujú. ¿Nada más? Bien, muchachos, no se preocupe. En que para San Martín no había una clase dirigente, chicos. No había una clase dirigente, no había una clase que pueda asumir el control del Perú, no había una clase que diga, vamos a tener este proyecto, ¿no? En realidad tampoco había una cohesión como Estado, como en realidad el Perú era o tenía, ¿no? Mucha desunión, ¿no? Había un conflicto por intereses, ¿no? No todos se consideraban peruanos. Entonces es por esa razón que San Martín proponía que se siga manteniendo el orden bajo una figura autoritaria, ¿no? Que se encontrara, pues, en la cabeza de todo el gobierno, ¿no? Por eso él quería un rey. Bien, pero su error, digámoslo así, era de que el rey para él tenía que ser un rey extranjero, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido tener un rey extranjero cuando la pelea era contra que no caló mucho el proyecto de San Martiniano. Por otro lado, los republicanos planteaban la figura de que el rey no les había permitido tener autonomía y bajo las ideas de la Ilustración, ellos planteaban, ¿no? Que tenía que tener el poder los criollos, ¿no? Bajo la libertad, ¿no? Bajo la libertad de expresión, ¿no? Pero los criollos como tal tampoco, ¿no? Recordemos que cuando inicia la República van a haber algunos matices todavía del virreinato. ¿Bien? ¿Quién era el máximo crítico de la idea de la monarquía? ¿Alguien recuerda quién era el máximo crítico? ¿Alguien recuerda, chicos? Nadie se acuerda. No se preocupen, chicos, ¿ah? No se preocupen. Creo que están distraídos porque está a punto de jugar Perú, creo, ¿no? Pero bueno, no te preocupes. Bien. El máximo crítico, muchachos, era o fue Faustino Sánchez Carrión, muchachos. Sánchez Carrión fue la persona que decía claramente que el Perú tenía que ser república y que iba a ser un aprendizaje, ¿no? Que se iba a llegar. Muy bien, recordemos que Sánchez Carrión tenía un diario un periódico llamado La Abeja Republicana.
donde criticaba duramente el proyecto, pues, y defendía sobre todo el proyecto de la República, ¿no? Ahí está. Bien, chicos. Ahora, cuando el Perú inicia, recordemos que fue complicado poder independizar al Perú. El Perú va a iniciar, muchachos, la vía republicana y va a ser en realidad muy caótico en un primer momento. No sé si ahora no sea caótico, ¿eh? Yo considero que nosotros todavía no hemos cohesionado como república, ¿no? La república en un país como el nuestro, tan diferenciado, bien, muy poco preparado, muy poco culto también, hace que, que sea desordenada el gobierno, el gobierno peruano, ¿no? Nuestra república no es entendible, ¿no? Ustedes, por ejemplo, conversen con cualquier persona cercana a ustedes y pregúntenle por qué el Perú, cuál es la importancia de que el Perú tenga una república, tenga una democracia, y tal vez muy poquitos te van a responder, ¿no? Porque no tenemos tanta facilidad de lectura, tanto entendimiento, tampoco hay tanto interés hacia esto. Entonces, no hemos cohesionado todavía tampoco ello, ¿no? Eso es de mi punto de vista. Pero vamos a hablar, muchachos, este día sobre cómo el Perú pues va a iniciar esta vía, ¿no? Cómo el Perú va a comenzar a tener un inicio de la República que ya con este año, estamos a un mes nada más, vamos a cumplir 104 años de vida independiente desde la proclamación, ¿no? Serían 200, perdón, 204 años desde la proclamación y 201 años desde que se consiguió, pues, tan ansiado logro, ¿no? Bien, ahora, chicos, cuando el Perú inicia su vida republicana, el Perú está quebrado, económicamente destruido, ¿bien? ¿Por qué? Porque la guerra de la independencia, los puertos estuvieron bloqueados, la agricultura y la ganadería decayó, la minería también, ¿no? Recordemos que la minería va a tener muchos problemas, porque muchachos, ¿qué te garantizaba la minería? ¿Qué te garantizaba la minería? ¿Qué te garantizaba la mano de obra en la minería? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Quién te garantizaba la mano de obra en la minería? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, chicos? Muy bien, el indígena, ¿no? Bien, el indígena. ¿Mediante qué? Mediante la mita, ¿verdad? Mediante la mita, pero la mita va a ser eliminada. Entonces, el problema, por ejemplo, del Perú en sus inicios de república va a ser de que no hay mita. Y ante la no existencia de la mita, no va a haber, pues, quien trabaje en los minerales, ¿no? Quien vaya a trabajar los minerales. Entonces, va a haber una caída, ¿no? Del volumen, ¿no? Y de la extracción de los metales. Bien, entonces económicamente, chicos, el Perú está mal. Aparte también que teníamos una deuda. Recordemos de que le debíamos a Inglaterra, ¿no? Inglaterra nos había prestado 1.200.000 libras esterlinas, el primer préstamo que llevó el gobierno de Ribagüero. Le debíamos también a Chile y a Argentina, que fueron los que pusieron plata para poder continuar con la guerra de independencia, ¿no? Financiaron a San Martín. ¿No? Además también a España, porque en el tratado, en el acuerdo que se hizo en la capitulación de Ayacucho, ¿no? Se le pidió eso, ¿no? Se le ofreció eso. Entonces, económicamente estábamos mal, muchachos. Ahora entenderás por qué no asumieron los civiles, pues. ¿Por qué al inicio de la República los civiles no asumieron el poder? Porque el Perú se encontraba mal. Porque económicamente el Perú estaba mal. Estaba muy mal, chicos. Por eso es que los civiles no continuaron. Los civiles no tenían un proyecto, había un problema porque todo estaba desordenado, así que el civil determina dando el poder al militar. ¿Eh? En lo social, chicos, inestabilidad social, cada uno bailaba por su pañuelo, cada uno veía lo que le convenía, ¿no? Habían sectores que no querían independencia, estaban de acuerdo con que la independencia se dé. ¿Eh? Entonces, todo era muy desordenado al comienzo, ¿no? Políticamente también, pues, muchachos. Van a entrar los militares al poder. Y obviamente cuando los militares llegan al poder, los, ¿quiénes, qué militares son los que van a entrar al poder?
Y van a entrar pues los generales, sobre todo aquellos generales que ganaron la guerra de independencia. La pregunta es, ¿había un general o habían varios? ¿Había un general o habían varios? Habían varios, ¿verdad? Entonces yo te pregunto algo. Imaginemos, por ejemplo, de que yo sea el presidente del Perú. ¿Bien? Yo soy el presidente del Perú, el general Franco va a ser el presidente del Perú. Pero ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué usted, no? ¿Por qué no Fabiola, que también es general? ¿Por qué no Fabricio, que también es general? ¿Por qué no Florencia, que también es general? Entonces ahí van a comenzar las disputas, pues, ¿no? Porque los generales, que todos tenían el mismo rango, ninguno, pues, se diferencia de los demás. Es por esta razón de que van a haber constantes golpes de Estado y también constantes cambios de constitución. Si tú ponías a una autoridad, ¿no? Que era aceptada por todos, tú dirías ya, él está aquí y ese lo vamos a respetar, ¿no? Pero eso no pasaba, pues muchachos. Eso no pasaba. Los representantes eran elegidos, pero también pues se va a manipular, ¿no? El poder político para darle golpes de Estado. Bien, en este periodo, chicos, del inicio de la República, los golpes de Estado van a ser constantes, ¿bien? Se va a hacer muy constante el golpe de Estado, se van a hacer muy constantes los cambios de constitución, ¿bien? ¿Cuántas constituciones hemos tenido, chicos? ¿Cuántas constituciones hemos tenido? Sí, pues, pero muchas es una salida muy fácil, pues. ¿Cuántas? Hemos tenido 12, 12, chicos, 12 constituciones. Y te pregunto algo, ¿las constituciones han generado un cambio total en el Perú? No, pues muchachos, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, el día de hoy yo escucho que dicen, ¿no? Hay que cambiar la constitución, dicen, ¿no? Pero no entienden por qué cambiarla, ¿no? Mucha gente dice, hay que cambiar la constitución, hay que cambiarla como sea, dice, pero está todo mal ahí, pero no la han leído, pues, ¿no? Dicen, cuando le preguntas qué quiere cambiar, por qué quiere cambiarla, no saben, pues, porque dicen, hay que cambiarla nomás y punto, pues, ¿eh? Ese es el problema, pues, chicos, es que la gente cree de verdad que la constitución, el marco legal es como una especie de... No pasa así. Entonces, el Perú ha tenido eso, ha tenido constantes cambios de constitución y estos cambios de constitución han generado pues que se vea un desorden en el Perú. El Perú ha tenido un desorden. ¿Bien? Ujú. Muy bien, chicos. Además también las guerras civiles, chicos, enfrentamientos, guerras civiles, peleas, ¿no? Pugnas por el poder que se han visto. Ah, en realidad esto ha sido constante, muchachos, ¿eh? Yo te pregunto, ¿hay pugnas en el poder hasta ahora? Sí, ¿no? Hasta ahora hay pugnas por el poder. Ahora, si hay pugnas por el poder ahora, imagínate pues hace 200 años, ¿no? Cuando el panorama todavía era incierto. ¿M? El panorama era incierto, chicos, y las pugnas en el poder se hicieron claras, ¿no? Bien. Ahora, recordemos, chicos, que en esta época no había un ejército regular como tal. Por ejemplo, yo tenía mis soldados, por ejemplo, ¿no? Y mi gente peleaba por mí, me defendía a mí. Por ejemplo, Lady, Andrea, Angie, Coraima no peleaban por el Perú, sino peleaban por mí. Así como ellas, habían otra gente que peleaba por otras personas, otro general.
Entonces, así pasaba, chicos. Eso se va, ¿sabes dónde se va a evidenciar eso? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por pelear por mí, obviamente, ¿ah? Pero ¿sabes dónde pasaba eso? Pasaba, chicos, en la, en la guerra con Chile pasó eso. En la guerra con Chile, cuando tú le preguntabas a un soldado peruano por qué peleaba, el soldado peruano te decía, yo peleo yo peleo por Iglesias, por Cáceres, yo peleo por tal. No te decía, yo peleo por el Perú, chicos. ¿Te das cuenta? Eso pasaba aquí. Súmale, muchachos, el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Liberales y conservadores. El liberal es aquella persona más ligada a las ideas de la Ilustración. Es aquella persona que es aquel grupo de personas que políticamente están más de acuerdo con la división de los poderes, ¿no? Y los liberales defienden la institución del Congreso. Mientras que los conservadores eran más de la figura autoritaria, ¿no? De que se necesita una persona autoritaria para poder mejorar o controlar el orden de un país, ¿no? Por eso que los conservadores defienden más la figura de un presidente. Entonces, hay tipos de generales, ¿no? Hay tipos de militares, liberales y conservadores. Así como hay tipos de civiles, ¿no? Hay civiles liberales, como también van a haber civiles conservadores. ¿Bien? Hasta aquí, muchachos, ¿vamos bien? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Perfecto, muy bien. Ujú, muy bien. Ahora, antes de poder ingresar a ver, ¿no? La figura de un estado, tenemos que también darnos cuenta hasta dónde llega ese estado. Eso quiere decir que tenemos que darnos cuenta cuál es su punto de jurisdicción, hasta dónde llega su jurisdicción, hasta dónde tiene que proteger el Estado su territorio. Y aquí, para poder establecer esto, se van a poder ver dos principios, el uti possidetis y la libre determinación. El uti possidetis va a ser, te pertenece lo que te pertenecía en tu virreinato, hasta antes que iniciaran las rebeliones. ¿Bien? Mientras que la libre determinación de los pueblos es que tú decidas a qué región pertenecer. Chicos, eso es lo importante acá. Por la libre determinación de los pueblos, tú eliges a qué nación pertenecer. Pero claro, pues muchachos, vas a elegir entre una nación vecina, pues, ¿no? No me vas a decir, profe, yo quiero ser no quiero ser alemán, ¿no? Yo quiero ser francés, profe, ¿no? O sea, no puedes hacer eso, ¿no? Tienes que elegir entre naciones vecinas, ¿no? Por ejemplo, el caso creo más claro es el caso de, de Bolivia, ¿no? Bolivia eligió ser un país independiente, porque Bolivia podía haber tenido, ¿no? La decisión de formar parte o del Virreinato del Perú o del Virreinato de Río de la Plata, ¿no? Pero Bolivia no aceptó a ninguno de los dos. De Bolivia lo que hizo fue agarrar y decir, yo quiero ser un país independiente. Y decidió pues ser una nación nueva, ¿no? Libre terminación. Bien, muchachos. Y bueno, el inicio de la República se va a dividir, bueno, va a ser netamente el famoso primer militarismo. ¿Bien? El primer militarismo. Chicos, y el primer militarismo, bueno, Basadre lo divide en dos. El militarismo de los generales de Ayacucho, aquellos generales que habían peleado en la guerra contra España y que habían salido victoriosos y que tenían un respaldo, ¿no? Tenían un respaldo político, tenían un respaldo de aprobación de la gente, ¿no? Normalmente a la gente le gusta pues los triunfos, ¿no? Los generales exitosos. Entonces ahí ellos tenían un respaldo, ¿no? Y la otra parte son bueno, la otra etapa es la época de la bonanza del guano. ¿Bien? La bonanza del guano es otra etapa en el primer militarismo.
Cuando el Perú inicia su vida republicana, el Perú está económicamente mal, pues, ¿no? Está golpeado, no se encuentra bien, ¿no? La situación es tensa, pero cuando llega la época del guano, cuando llega la bonanza del guano, obviamente que económicamente el Perú se va a recuperar, ¿no? Y va a estar en mejor medida, ¿no? Muy bien. Ujú. Ahora, veamos un poquito el primer militarismo. Muchachos, el Estado peruano no fue asumido por los civiles porque los civiles consideraban que el Estado peruano, el Perú se encontraba en crisis. Por esa razón que ingresaron los militares. Pero, muchachos, ¿ustedes creen que los militares poder? ¿Ustedes creen que los militares van a decir ya, dejo el poder? No, pues muchachos, por eso es que se quedaron muchachos 45 años, muchachos. 45 años se quedaron en el poder, muchachos. Una barbaridad, pues, ¿no? Y van a sufrir porque recuerda que el último presidente del primer militarismo es Balta. Y Balta va a morir fusilado, chicos. A Balta lo va a matar su propia gente. O sea, su propio ministro de guerra, ¿no? Uno de los Gutiérrez, lo va a terminar matando. ¿Mm? Poco para que te des cuenta lo que va a ocurrir, ¿no? Bien. Bien, muchachos. Entonces el primer militarismo va a iniciar con el triunfo de los generales de Ayacucho, chicos, ¿ah? Aquellos exitosos que tuvieron la victoria, ¿no? ¿Cuántos militarismos han habido en el Perú, chicos? Tres, muy bien, perfecto, tres militarismos. El primero es este de acá. El segundo, ¿cuándo surge? El segundo militarismo, ¿cuándo surge? Muy bien, el segundo surge después de la guerra con Chile. Claro, en la etapa de la reconstrucción nacional. Muy bien. ¿Y el tercero? ¿Y el tercer militarismo cuándo surge? ¿No se acuerda? No te preocupes. El tercero surge después del onceño de Leguía, después de este gobierno civil autoritario, ¿no? De Leguía. Ujú. Ahí está. Bien. mm, Cada militarismo tiene una matiz diferente, ¿no? El primer militarismo son militares que han tenido relativo éxito, ¿no? Han tenido un éxito en la batalla de Ayacucho, tienen un respaldo popular, ¿no? El segundo militarismo no es un militarismo de la derrota, ¿no? Así le llama Basadre, porque es un militarismo donde los generales que asumen son los militares que han perdido. Entonces hay cierto malestar de la población. Y el tercer militarismo, que es el militarismo después del oncenio, es un militarismo que quiere, pues, acabar con los matices de Leguía, ¿no? Pues, hicieron, a- ellos tuvieron como que un control de todo el Estado, ¿no? Entonces, lo que los militares van a tratar de hacer es ir cambiando, ir quitando ese poder que han tenido los civiles, ¿no? Por mucho tiempo. Bien, entonces entramos al primer militarismo, muchachos, 45 años, un periodo duradero, largo, donde vamos a tener pues las siguientes características. Primero, que estos militares, vuelvo a repetirte, son militares, los primeros que inician el gobierno son militares que han ganado la guerra contra España, o es la guerra de independencia la que lograron obtener como triunfo. Bien, y los que van a tener lógicamente una alianza pues con los civiles, ¿no? Que va a ser importante también, ¿no? Ese respaldo que ellos también necesitan. Bien. Las fronteras iniciales, el Perú tenía frontera con tres países, la Gran Colombia,
el Imperio de Brasil y Bolivia. Esos eran los países chicos que formaban parte, que formaban las fronteras con el Perú. Profe, ¿con Chile no teníamos? No, con Chile recuerda que vamos a tener recién fronteras después de la guerra con Chile, en el año 1883. Y recordemos que en esta época todavía no existía ni Venezuela, ni Colombia, ni Ecuador, ni Colombia, ni Venezuela. En este momento, muchachos, esos tres países en un macro país llamado la Gran Colombia. ¿Y quién administra la Gran Colombia? Bolívar, muy bien. Ujú. Muy bien. Ahora, esta etapa es una etapa de inestabilidad, es una etapa de caos. El claro ejemplo de esto es que solamente dos presidentes lograron terminar su mandato. Solamente dos personas terminaron su mandato. Son Agustín Gamarra en su primer gobierno y Ramón Castilla en los periodos que ellos estuvieron. Muchachos, mira, a ver, hemos tenido Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, Gamarra de nuevo, la anarquía de cuatro o cinco presidentes, hemos tenido, ¿no? Después a Castilla, a Echenique, otra vez Castilla, San Román, ¿no? O sea, dos presidentes, muchachos, de los primeros, digámosle, 15 presidentes que tuvimos. O sea, eso es el claro ejemplo de una inestabilidad, pues muchachos. Es el claro ejemplo de un caos, ¿no? Es un claro ejemplo de que como país no nos está yendo bien. Cerrar mal la guerra con Chile, muchachos, porque después de este periodo del primer militarismo, surge el periodo del primer civilismo, que solamente es un gobierno, y luego comenzamos la guerra con Chile. Entonces, esta es la razón del por qué el Perú va a perder la guerra, pues muchachos. El Perú va a perder la guerra porque el primer militarismo le va a costar mucho, ¿no? El gobierno de los militares van a ser gobiernos duros, ¿no? Van a ser gobiernos complicados. Bien, y esta inestabilidad se va a poder ver, pues, en las acciones, en las medidas que se tomen, y por esta razón, pues, muchachos, lamentablemente vamos a perder el conflicto. ¿Bien? Hasta acá, ¿todo claro? Muy bien, muchachos. Has traído tu agua de azar, ¿no? Para poder para no, para que no sufras tanto, ¿no? Esta época, chicos, es complicada en realidad, es dura, es dura. Es una etapa dura, pero es una etapa que es necesario estudiarla y que vamos a entender tal vez aquí por qué nos costó tanto, ¿no? ¿Por qué la situación del Perú fue tan complicada? Gracias, Andrea. Muchas gracias por lo que me toca. Muchísimas gracias. Ujú. Bien. Bueno, yo tengo una relación, ya te he dicho yo que yo con la historia tengo una relación tóxica, ¿no? Yo con la historia siempre reniego, ¿no? Siempre tengo problemas, ¿no? Siempre me hace renegar la historia, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos para siempre tratar de aprender, ¿no? Y de poder, pues, obviamente, enseñarles desde un punto de vista criterioso, ¿no? El estudio de la historia. Bien, muchachos. Bueno, esto es lo que te había mencionado, ¿no? Sobre la división territorial, ¿no? El tipo Sidetis, ¿no? En las fronteras desde el año 1810, supuestamente, esto es un supuesto nada más, ¿ah? Ganábamos Puno, Maynas, Guayaquil, el Alto Perú, ¿no?
Aunque el Alto Perú, en realidad aquí, esto lo podríamos poner entre paréntesis, porque el Alto Perú en realidad pertenecía al virreinato de Río de la Plata, ¿no? A Argentina, ¿no? Y perderíamos por el Uti Posidetis, ¿no? La comandancia de Maynas, ¿no? Jaén de Bracamontes, ¿no? Que esto le pertenecía a la audiencia de Quito. Y por la libre determinación de los pueblos, ¿no? La sociedad va a elegir al país al cual quiere pertenecer. Y ahí vamos a tener pues a Jaén, ¿no? Que regresa, ¿no? En la comandancia de Maynas, Jaén va a volver aquí. ¿Bien? Y vamos a tener pues la pérdida de el Alto Perú, que es el que se va que es el que se va como un país independiente, y Guayaquil, ¿no? Que es aquella región, ¿no? Que va a terminar, pues, si bien es cierto, Guayaquil le pertenecía al Perú en el mapa, le pertenecía a Perú, ¿no? Pero, ¿quién lo liberó a Guayaquil? ¿Quién liberó, chicos, a Guayaquil? Bolívar, claro. ¿Y a quién lo anexó? Lo anexó a la Gran Colombia, ¿verdad? Claro, entonces cuando o sea, Bolívar hizo todo para que la Gran Colombia se quede con esta región, pues muchachos. No había de otra, ¿eh? No había de otra. Y pues en este caso, recordemos de que van a preguntarle a la gente y la gente va a terminar aceptando pues quedarse con la Gran Colombia, ¿no? Ujú. Bien, muchachos. ¿Qué características tenía el primer militarismo, ¿no? Políticamente, por ejemplo, tenía una inestabilidad, ¿no? Una inestabilidad política muy concreta, ¿no? Había caos, chicos, había caos, habían problemas, ¿no? Los caudillos militares van a tener, pues, van a tener muchos intereses políticos y es por eso que se van a dar golpes de Estado, van a haber caos entre ellos, ¿no? Sobre todo en el siglo de los generales de Ayacucho, ¿no? Donde, o sea, es como que el poder quedó libre, ¿no? El poder quedó vacío, o hay un vacío en el poder, y los generales quieren asumir el poder. Pero hay muchos generales y todos tienen el mismo rango, ¿no? Entonces, estos generales van a agarrar y van a decir, no, ¿no? Nosotros vamos a tomar el poder, pero, pero ¿quién de todos, ¿no? Son varios, pues. Son varios generales, son varios personajes, entonces ahí esto va a traer consigo pues un problema. ¿Mm? Va a traer consigo una problemática. Bien, ahí está. Liberales versus conservadores, muchachos. Los liberales, recuerden por favor que son aquellas personas que están a los, al Congreso, y los conservadores, aquellos que necesitan o requieren pues la fuerza de un presidente autoritario, ¿no? Un preámbulo de esto son los cambios constantes de constitución, muchachos. Los cambios constantes de constitución. Muchachos, ¿qué, si cambiamos la constitución varias veces, si hay tantos cambios de constitución, qué problema tenemos? ¿Cuál es el problema de que se cambie tantas veces la constitución, muchachos? ¿Cuál es el problema de que se cambie tantas veces la constitución? A ver, te leo, te leo. A ver, muchachos, ¿cuál es el problema que se cambie tantas veces? Claro, pues, es una inestabilidad, pues.
Es un desorden. O sea, no te puedes, o sea, la Constitución, hola Muriel, ¿cómo estás, hijo? Gusto saludarte. Es es el marco legal, muchachos. Son las reglas del juego. No te pueden cambiar la Constitución cada vez que se te da la gana, pues. O sea, no puedes cambiar la Constitución cada 5 años. Y lamentablemente acá se cambió así, pues se cambia cada cierto tiempo. Miren, en unos cuantos años tuvimos la Constitución del 20, la del 23, la del 26, la del 28, la del 34, bueno, la del 36, que es la de la Confederación, que bueno, esa fue hecha en Bolivia. Que es hecha, perdón, por la Confederación. La del 39, la del 56, la del 60. O sea, mira cuántas constituciones tuvimos, muchachos, en 45 años. En 45 años tuvimos 6 constituciones. En menos todavía, del 24, o sea, en 40 años. Claro, Estados Unidos tuvo una nada más, ¿no? Eso ha demostrado, aunque no nos guste, porque tal vez te puede caer mal Estados Unidos, que ellos han tenido o han mantenido una estabilidad política, pues, ¿no? Porque puedes tener a un estado que no te agrade, ¿no? Que puede ser peligroso, que puede para ti haber sido complicado, pero es un estado que quieras o no, enemigos políticos han habido entre los partidos, porque allá son dos partidos, pero ha habido cierto orden, ¿no? Bien, bien, muchachos. Muy bien. Ujú. ¿Ustedes creen que el Perú se va a solucionar con el cambio de constitución? Se la dejo ahí, ¿ah? Se la dejo ahí. Ya el día que nos encontremos previo a tu examen, ahí vamos a conversar sobre eso, pues muchachos, ¿ah? Ya ahí conversamos un poco sobre eso y nos tomamos un café como para relajarnos, ¿no? Antes de que, antes de que tengamos pues tu tan ansiado ingreso. Bien. Ahora, esta ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. De dónde provenían los ingresos del Estado peruano al inicio de la vía republicana? Y los ingresos del Estado provienen de dos cosas importantes. El principal es el tributo indígena. Bien, el tributo indígena es la razón principal. Bien, este tributo indígena quiero que recuerdes, por favor, que ese tributo indígena es un tributo dado, ¿no? Desde la época virreinal, ¿no? Pero San Martín lo había eliminado, Bolívar lo vuelve a poner porque faltaba plata, ¿no? Y para la campaña, para la guerra. Y por eso es que el tributo se volvió a aplicar, ¿no? ¿Ven? Chicos, qué tan falso fue eso de el Perú es independiente, ¿no? Eso, yo te pregunto, el Perú supuestamente era libre independiente, pero seguía pagando tributo, el indígena, el esclavo seguía siendo esclavo, ¿no? Entonces, éramos libres e independientes, pues más parecía que de palabra que de otra cosa, ¿no? Porque no fuimos libres e independientes, ¿no? O sea, no todo el colectivo, al menos, ¿no? El que fue libre e independiente tal vez fue el criollo, ¿no? Fue el criollo fue libre e independiente, pero los demás, o sea, en la independencia, muchachos, y no te quiero, pues, no te quiero romper tu ilusión, pero la independencia fue en realidad un cambio de poder más que nada, ¿no? Se fueron los petones y entraron, pues, los criollos, ¿no? Pero la estructura social casi se mantuvo, casi que se mantuvo, ¿bien? Ujú. Las minerías que funcionaban eran la Cerro de Pasco y la mina de Hualgayoc. Ya te he dicho yo de que hubo algunos problemas, sobre todo porque faltaba mano de obra, ¿no? La eliminación de la mita generó pues que faltara mano de obra en la, en el, en el, en el trabajo minero, ¿no? En la extracción de metales. Declive de los obrajes y agricultura, cosa que ya te había contado, los obrajes habían caído, recuerda que los obrajes son talleres textiles. La agricultura basada principalmente en el azúcar, luego en la guerra con Chile nos van a
nos van a destruir las haciendas azucareras, y un debate entre bueno, una problemática de dos planteamientos distintos, ¿no? El proteccionismo y el libre cambio. El proteccionismo, chicos, el proteccionismo es, el proteccionismo es proteger tu mercado mediante ¿qué? Mediante tu mercado, con aranceles, claro. Pues entonces el proteccionismo lo que busca es cobrar impuestos. Ahora, ¿por qué? Porque, a ver, chicos, a ver, ¿ustedes creen que la gente que se dedica a la agricultura en el Perú puede competir con un tratado de libre comercio en esa época contra Inglaterra, que era la potencia industrial en el tema agrícola? No, pues, si tú firmabas un tratado de libre comercio, si tú no cobrabas impuestos, te iban a destruir. Entonces, por esa razón es que el Estado dice, no, voy a proteger mi mercado y lo mediante aranceles, mediante impuestos. Así lo tengo que proteger. ¿Bien? Así lo tengo que proteger. Pero por el otro lado están el librecambismo, ¿no? Los del libre cambio. El libre cambio, chicos, son aquellos defensores de que tienen que eliminarse los aranceles para que venga mayor inversión. Ya, ¿a quién le conviene eso? Eso le conviene a los del sur, pues, porque la gente del centro y del sur se dedica a la minería. Obviamente los peruanos no compran minerales, pues. ¿Quién compra minerales? Los extranjeros. Entonces yo quiero que los extranjeros vengan más a poder comprarme más minerales. Entonces, ¿qué hago? Libre cambio, pues, ¿no? Elimino los aranceles, pongo un libre comercio y así de esta manera vienen más barcos a comprarme y gana la gente del sur, ¿no? Bien, no sé si logras entender. ¿Está claro? Bien, es un tema político, chicos. ¿Te das cuenta cómo no le conviene? ¿Cómo no le conviene el libre cambio? A los del norte le conviene el proteccionismo. Pero no, no tenemos un país cohesionado, pues. Cada uno va a ver lo que le conviene, cada uno va a velar por lo que le conviene, por lo que le favorece. Y no hay cohesión como Estado, no hay cohesión como país. Eso es, chicos, lastimosamente lo que vivimos. Ujú. Al comienzo. No sé si ahora. Hoy día no sé si tú sentirás que los partidos políticos se preocupan por el colectivo. Ya lo dejaremos pues para el debate de más adelante. Dime, Yasmin, te escucho, hijita. Dime, ponme tu preguntita. Ah, ya, fue casual, pensé que todavía me estaba emocionando, ¿no? Pensé que me ibas a decir gol de Perú. Bien, bien, muchachos. En lo social, la población aproximada era de 1,5 millones, de 1,5 millones, ¿no? No había mucha población, chicos, ¿eh? No había mucha. ¿Hoy día cuántos somos? Bien, chicos. Oye, ¿qué pasó? Estaba hablando solo. Estaba hablando solo, chicos. ¿Ah? Me sacaste, ¿ah?
No, pues sí, hijo, si quieres ver si quieres ir a ver el partido de Perú, dímelo, pues no, pero no me votes pues de la sala. Bueno, y además también que no le tengo tanta fe, ¿ah? Yo creo que, o sea, mejor renegamos hablando de historia en vez de ver el Perú, pues chicos. Bien, bueno, ¿hasta dónde me escuchaste? Perdóname. ¿Hasta dónde me escuchaste? Porque no sé si se me escuchó todo, porque yo estaba hablando y me di cuenta que luego se habían ido. Ah, ya, ¿cuántos somos? Sí, actualmente somos 33 millones, ¿no? La data está por actualizarse porque se va a hacer un censo pronto, pero normalmente dicen que somos 33 millones. Hemos crecido bastante, pues, ¿no? Bastante. Hay una sobrepoblación en el Perú y eso es algo notorio, ¿bien? Ahora, ¿qué había más en el Perú en ese entonces? En ese entonces, muchachos, lo que había más eran indígenas. ¿Bien? Eran indígenas. Los indígenas era lo que más abundaba. Ahora, algo social también importante es que todavía es esclavitud. Pregunta, ¿por qué la esclavitud se mantuvo? ¿Por qué la esclavitud? La ley de vientres, Lady, la ley de vientres fue, o sea, fue aprobada, pero fue una sacada de vuelta en realidad, ¿ah? Porque o sea, los esclavos tenían que pertenecer en sus haciendas. Entonces, la ley de vientres terminó haciendo un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque los hacendados siguieron aprovechándose pues dándole protección, refugio, comida, ¿no? A estos pequeños esclavos, bueno, hijos de esclavos supuestamente libres y luego van a deberla, pues, ¿no? La ley de vientres no solucionó, había una cantidad grande de esclavos. Se dicen que aproximadamente unos 15.000 esclavos en el Perú, ¿no? Los cuales recién van a ser liberados en el año 1854. Bien, ahí recién fueron liberados esos esclavos. Bien, pero la situación fue más o menos esa, ¿no? Ahora, recordemos también de que San Martín no pudo liberar a los esclavos porque se le exigió dinero, ¿no? Por liberarlos, ¿no? Se le exigió plata por el dueño de los esclavos lo que pidió fue dinero, ¿no? O sea, el dueño del esclavo dijo, yo lo libero, pero págame, ¿no? Y obviamente no había dinero para poderles pagar, ¿no? Es por esta razón de que no se le terminó, pues, abonando nada, ¿no? Bien. Hasta acá, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda, consulta, algo que no hayas entendido? Me digas que no se ha podido lograr comprender. ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Ahora sí vayamos a los gobiernos de este periodo. Hoy día vamos a ver solamente hasta la época del Guano, ¿ya? Vamos hasta segundo gobierno de Ramón Castilla. La próxima semana le damos más detalle, ¿bien? Bien, entonces empezamos, muchachos, con este primer gobierno, y este gobierno es el gobierno de José Lamar, ¿bien? José Lamar estuvo gobernando del año 1827 hasta el año 1829, ¿bien? Hasta el año 1829. Es un presidente que no terminó su mandato, obviamente, ¿bien? Fue elegido por el Congreso. Él gobierna después que se va Bolívar. Cuando Bolívar se va del Perú, Bolívar deja encargado aquí a Santa Cruz. El objetivo de Bolívar era de que Santa Cruz sea nombrado presidente, la constitución vitalicia entre en vigencia, ¿no? Pero el Congreso va a ver todas las artimañas para poder acabar con esto. Obviamente el Congreso no le favorecía, pues, la constitución dejada por Bolívar, y además también no le favorecía tampoco la influencia extranjera, pues. Entonces, el Congreso termina poniendo en el cargo a un conocido nuestro, ¿no? Este conocido nuestro es Lamar. ¿Te acuerdas? Pero José Lamar ya había estado en el gobierno. ¿Alguien recuerda en qué periodo estuvo José Lamar?
¿Alguien recuerda dónde estuvo José Lamar? Muy bien, excelente. José Lamar estuvo en la Junta Gubernativa, claro, pues. Él estuvo en la Junta Gubernativa. Bien. Y en la Junta Gubernativa también fue una forma de gobierno puesta por por el Congreso. Entonces, Lamar fue un presidente puesto por el Congreso, fue un presidente liberal, bien, pero sobre todo fue un presidente que según lo que decían, no tenía tanta autoridad, ¿no? El Congreso le sacó pues provecho a su forma de gobernar, ¿no? Bolívar decía que Lamar era un muy buen soldado, era un muy buen general, pero no era un buen político, pues, ¿no? Porque no tenía carácter, ¿no? Para poder gobernar. Bien. Ahora, apenas empezó su gobierno de Lamar, se tuvo una primera rebelión, ¿no? La famosa rebelión de los Iquichanos, la rebelión de los indios de Iquicha. ¿Bien? Esta rebelión de los Iquichanos es una rebelión de un grupo de indígenas de Ayacucho que solicitan, muchachos, el retorno del virreinato. ¿Por qué? Porque ellos en el virreinato no pagan impuestos. Ellos durante el virreinato no pagaban impuestos. En la República sí lo van a pagar, ¿no? Entonces, por esas razones que ellos pedían, pues, ellos pedían que se vuelva a retomar, pues, ¿no? El gobierno virreinal. Ahora, chicos, creo que claro ejemplo no hay, ¿no? Mejor ejemplo que ese para que te des cuenta que las personas actuaban por sus intereses, no hay, ¿no? O sea, los propios indígenas, supuestamente estos indígenas que habían sido, pues, porque siempre te dicen, el indígena fue violentado, el indígena sufrió, el indígena fue el peor, el que más sufrió, ¿no? Ya, ya, este grupo de indígenas, un grupo de estos indígenas, solicitaban pues que el virrey vuelva. Ujú. Bien, muchachos. Invasión también a Bolivia en este gobierno. Bolivia tenía un presidente que era un problema para el Perú, un dolor de cabeza. Su presidente era Sucre, el mariscal Sucre. Que Sucre se vaya, ¿no? En el Tratado de Piquiza. Ahora, cuando Sucre, chicos, ¿se me escucha? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? ¿Se entrecortó? Perdón, perdón. A ver. ¿Ahora se me escucha, muchachos? ¿Sí? Bien. Ahora sí. Ya, chicos, muy bien, muy bien. A ver, voy a tratar a ver. Lo que te decía era que cuando en este gobierno de José Lamar van a agarrar y van a transportar a sus tropas, a las tropas peruanas para ir a Bolivia, al Alto Perú. El objetivo es sacar a Sucre, porque Sucre es colaborador de Bolívar, pues, ¿no? Y Perú está entre la Gran Colombia, está situada geográficamente entre la Gran Colombia y entre Bolivia. Entonces, como que hay presión por ambos lados, ¿no? Hay un tema de coyuntural complicado, ¿no? Entonces, por esas razones de que se solicita, pues, las tropas se movilizan para poder sacarlo a Sucre, ¿no? Y pues cuando esto ocurre, entran y, y, y presionan para sacarlo a Sucre, se firma el Tratado de Piquiza y obviamente Bolívar se va a molestar, pues chicos. Bolívar va a tener problemas, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando Bolívar se entere de que han entrado a Bolivia a sacarlo a Sucre, Bolívar, pues muchachos, va a terminar declarándole la guerra al Perú.
y con esto iniciará nuestra primera guerra como república. ¿Bien? O sea, el haber retirado a Sucre de la región, de su región, ¿no? De donde estaba, hace posible de que inicie pues este enfrentamiento contra el Perú. Bien, la Gran Colombia se va a enfrentar a Perú en una guerra, muchachos, para serte muy sincero, una guerra muy pareja, ¿ah? Una guerra de dos países golpeados, ¿eh? Económicamente mal, económicamente en construcción, perdón, políticamente en construcción, ¿no? Una guerra muy pareja. Perú tuvo victorias en Malpelo, en Cruces, y tuvo derrotas también, ¿no? En Saraguro y en Potete Tarqui. Al final, muchachos, como esta guerra no se veía un avance, se terminó convenio, que es una tregua, el famoso convenio de Girón, en la tregua entre Perú y la Gran Colombia. Al final, el mariscal Sucre, perdón, el mariscal Sucre, José Lamar, va a sufrir un golpe de estado, chicos. Bien, un complot liderado por Agustín Gamarra y por Gutiérrez de la Fuente, que va a terminar sacando a Lamar y de esta manera, pues, ingresar al poder Agustín Gamarra. Bien, hasta acá, muchachos, ¿todo bien? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora, la obra máxima o la obra más importante que tiene el presidente Lamar es su constitución. Es la constitución de 1828. Es la constitución que le llaman también la madre de todas las constituciones, porque es la primera que va a entrar en vigencia. Recuerda que la constitución del 23 fue aprobada, pero fue sacada del poder porque llegó Bolívar, pues no, porque el Perú estaba desastroso. Y se le dio el poder a Bolívar, un poder supremo, ¿no? Y esa constitución quedó ahí, ¿no? Y la otra constitución fue la vitalicia, ¿no? Que se aprobó, ¿no? Pero que rápido nada más vieron la forma de cómo sacar a Bolívar también, ¿no? Al representante de Bolívar acá en el Perú, que era Santa Cruz. Entonces, esta es la primera constitución que ya va a entrar en vigencia, ¿no? La primera constitución que se aprueba y se puede, y entra pues a tener años de vigencia, ¿no? ¿Ven? Es una constitución que menciona que el cargo de la presidencia dura 4 años. Va a ser una, co- va a ser un congreso bicameral, ¿no? Dos cámaras. La ciudadanía va a ser a partir de los 21 años, ¿bien? O sea, vas a ser ciudadano recién a los 21 años y divide el poder en tres, ¿no? El poder legislativo, en el poder ejecutivo y en el poder judicial, ¿bien? Es una constitución liberal, de corte liberal. Ahora, aunque Lamar, chicos, era un presidente liberal, porque sí fue liberal, pero igual tenía matices proteccionistas, ¿ah? Él era defensor del proteccionismo económicamente, ¿no? O sea, políticamente liberal, pero económicamente defendía el proteccionismo, ¿no? O sea, y el proteccionismo es más ligado a lo conservador, ¿no? Bien, muchachos, ¿hasta acá hay alguna pregunta, duda, algo que no hayas entendido, algo que no haya quedado claro, por favor? Sí, dime, Fabiola. Te leo, hijita. El declive de los obrajes empieza a partir de crónicas, cuando se da el libre comercio, cuando se da la apertura de puertos, porque con la apertura de puertos, llegan los productos ya de varios sectores, ¿no? De varios lugares y con esto ya no se ya no se tiene tanta importancia a la producción interna. Ahí inicia el declive de los obras, Fabiola. Ujú.
Muy bien, muchachos. Espero haya podido contestar a tu pregunta, hijita. ¿Sí? Ah, ya, se entrecortó. Se está entrecortando, muchachos, mi audio, qué raro. A mí me sale que está bien mi repetidor. Bien. Ah, ya, te estaba diciendo que el problema de los obrajes viene desde la época de las reformas borbónicas. Cuando en las reformas borbónicas se aprueba la apertura de puertos, ¿no? El libre comercio. Eso hace posible de que comiencen a llegar los productos de varias zonas y que ya no, y que ya no se le compre a la producción interna. Entonces, por esas razones que la producción interna decae, ¿no? Y esto se va a ver afectado, pues, y el sector que va a ser más afectado es el sector de los obrajes, ¿no? El sector textil. Ujú. Eso es lo que ocurre. Desde que votaron a Olañeta, ¿no? Desde que expulsaron a Olañeta y por libre determinación de los pueblos decidieron, pues, que Bolivia sea un país, ¿no? Más o menos debe ser 1826, 27 por ahí, ¿no? Más o menos, en ese rango de tiempo, ¿no? Ujú. Muy bien, muchachos, continuamos entonces. Ahora veamos entonces el primer gobierno de Agustín Gamarra. Bien, este primer gobierno de Agustín Gamarra es un gobierno conservador, es un gobierno autoritario, es un gobierno, muchachos, obviamente la figura del presidente es la figura máxima. Gamarra mm, se le llama también ejecutivo fuerte a este gobierno, ¿no? Se le llama así ejecutivo fuerte porque es aquí donde el presidente pues va a tomar las decisiones, ¿no? En la política exterior, por ejemplo, tenemos el Tratado de la Rea Wall con la Gran Colombia. ¿Qué pasó con la Gran Colombia? Te cuento un poco. La Gran Colombia también tenía problemas internos. Si bien es cierto, la Gran Colombia era un país que unía a tres naciones, a tres naciones actuales. A pesar de que Bolívar se encontraba ahí, ya generaba pues cierta discrepancia, ¿no? Las naciones querían separarse, ¿no? Tenían separar a esta federación, ¿no? Entonces, cuando Bolívar fallece, pues este proyecto de la Gran Colombia va a decaer, ¿no? A pesar de que algunos colaboradores de Bolívar todavía pues tenían intención de que se dé, ¿no? Igual este proyecto termina decayendo y al decaer este proyecto, pues simplemente se le va a dejar por ejemplo, Sucre cuando regresa a Bolivia, perdón, cuando regresa a la Gran Colombia, Sucre va a ser perseguido, ¿no? Lo van a combatir a Sucre, colaborador de Bolívar, pues sabían de que él era defensor de ese proyecto, ¿no? Y bueno, la Gran Colombia, primero se va a trazar la paz con la Gran Colombia, en el famoso Tratado de la Rea Wall. Y luego, cuando se separe la Gran Colombia y nazca pues Ecuador, se va a firmar el tratado con Ecuador llamado Pando Noboa. ¿Eh? También el tratado con Bolivia es los tratados Tiquina y Arequipa. Obras de Agustín Gamarra, el departamento de Amazonas, está también el puerto de Cerro Azul y, y obviamente muchachos, Gamarra era un presidente que va a tener consigo algunos problemas, ¿no? Va a tener mucha oposición, ¿no? El Congreso se le va a oponer en muchas oportunidades. Por eso es que Gamarra tenía un opositor quien era Francisco de Paula González Vigil. Él tenía una frase llamada, pues, yo debo acusar, yo acuso. Yo debo acusar, yo acuso. El Congreso se le puso en muchas oportunidades en contra a Gamarra, ¿no? Y a pesar de eso, Gamarra pudo resistir, ¿no? Ahora, que él haya sido un presidente
autoritario, no significa de que siempre, siempre le hicieron caso, ¿ah? A Gamarra en muchas oportunidades intentaron darle golpe de Estado. Hubo bastantes golpes de Estado, chicos. Varias oportunidades hubo intentos de golpe de Estado, pero no se pudo, pues, muchachos. ¿Y saben por qué no se pudo? Porque la colaboradora máxima era Francisca de Subiaga, su esposa, también llamada la famosa Mariscala, bien, chicos. Ella es la razón del por qué Gamarra nunca sufrió un golpe de Estado, ¿ah? Una mujer de armas tomada, una mujer que agarró las armas, dirigió a las tropas y se fue en contra de todos los colaboradores, en contra, muchachos, en contra de todos aquellos que intentaron pues dar golpe de estado a, a, a Gamarra, muchachos, ¿ah? Infravalorada, muchachos, ¿ah? Porque es una mujer que para su época estaba muy adelantada. Una mujer con carácter, con presencia política, una mujer que tenía mucha personalidad, ¿no? En una época donde las mujeres, y chicas, no se me molesten, pero las mujeres eran vistas como amas de casa simplemente. Bien, ¿vamos bien con Gamarra? Claro, no, claro, siempre bromeo yo que, bueno, en el Perú gobernaba Gamarra, ¿no? En su casa gobernaba la Mariscala, bueno, en su casa gobernaba la Mariscala. Ujú. Bien, chicos, muy bien. Continuamos, bien. Aquí está, muchachos, el segundo debate político en liberales y conservadores. Recuerden que los liberales querían pues que el Estado sea el poder que tenga más influencia sea legislativo. Los autoritarios o conservadores querían que el poder sea mayoritariamente del presidente, ¿no? Bien. Ahora, cuando Gamarra termina su mandato, bueno, convoca elecciones y se van a presentar dos candidatos, ¿no? El candidato de Gamarra es Bermúdez, ¿no? Un conservador como él, del Congreso es Orbegoso. Bueno, en el tema va a terminar teniendo pues la mayoría, va a terminar pues ganando las elecciones y con esto Orbegoso asume la presidencia. Una vez que asume la presidencia Orbegoso, las cosas no va a ser tan fácil. Porque obviamente va a haber dudas, pues, ¿no? Va a haber conflicto, va a haber problemas, ¿no? Va a haber va a haber problemas, ¿no? Se van a formar las guerras civiles, ¿no? Enfrentamientos entre Orbegoso con Bermúdez, Gamarra, ¿bien? Entonces es por esta razón de que el gobierno de Orbegoso va a ser malo. Era va a ser, muchachos, un gobierno caracterizado por la crisis, ¿no? Ahora, importante de Orbegoso dentro de de su mandato, es pues la Constitución del 34, una constitución de corte liberal, ¿no? Y también la beneficencia pública de Lima, ¿no? Durante su gobierno. Ahora, también es importante recordar que Orbegoso lo que hace es eh, el- dar como una especie de ley en la cual se promueva a nuevos generales. Se va a generales jóvenes, ¿no? Se les va a promover, ¿no? Y uno de ellos que es promovido es Salaverry, Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry, al ser promovido, ¿no? Va a supuestamente a ser un colaborador neto de Orbegoso, ¿no? Pero por el contrario, chicos, Salaverry termina dándole golpe de estado a Orbegoso, ¿no? Le da un golpe de estado, muchachos, y con esto, pues, Orbegoso no se queda tranquilo y Orbegoso se va hasta el Alto Perú, hasta Bolivia, para pedirle apoyo a Santa Cruz, unir fuerzas
Y con esto, y aquí nace el proyecto de la Confederación Perú-Bolivia, ¿no? Unir Perú y Bolivia en un solo proyecto, ¿no? mm, Orbegoso acepta, bueno, perdón, Santa Cruz acepta, obviamente la condición era que Santa Cruz lidere, porque es Orbegoso el desesperado, y pues van a ir a la Confederación, pero antes tienen que acabar pues con las personas que están en el poder en el Perú, y esas personas eran Salaverry, ¿no? Pero Salaberry, cuando viene Orbegoso y Santa Cruz, Salaberry va a contar con el apoyo de Gamarra, ¿no? Claro, Gamarra sabe que la llegada de Santa Cruz es peligrosa porque van a ocupar el poder, ¿no? Y lo van a relegar al poder a ellos. Entonces, por eso que Gamarra apoya a Salaberry en este enfrentamiento, ¿no? Previo a la Confederación. Bien, después de enfrentamientos, Santa Cruz va a obtener el triunfo en la batalla de Socabaya, captura a Salaberry y Salaberry siendo fusilado, ¿bien? Recordemos por favor que Salaberry se convierte en el presidente más joven del Perú, ¿bien? Si mi memoria no me falla, 29 años nada más va a tener Salaberry, ¿bien? Y con esto, muchachos, nace el proyecto de la Confederación Peruana Boliviana. Profe, pero yo tengo entendido que el presidente más joven es Alan García. Ya, pero el presidente más joven elegido es Alan García. Salaverry no es elegido, pues chicos, Salaverry no llegó por elección. Salaverry llegó por golpe de Estado, pues. Claro, Salaverry llega por golpe de Estado. Es un caso diferente. ¿Bien? Ujú. Bien, chicos. Entonces, de esta forma podemos entrar ya a la famosa Confederación. Posiblemente, muchachos, el proyecto más ambicioso del Perú en la década, en el siglo XIX, ¿ah? Y me atrevería hasta poder decir que de todo el Perú, ¿ah? De toda la época peruana, chicos, ¿ah? Es el proyecto más importante, ¿ah? Es el proyecto de mayor relevancia política, pues, ¿no? La Confederación, ¿bien? En esta confederación era unir a Perú y a Bolivia en un solo país y pues basarse en una alianza tanto comercial como también pues militar y económica, ¿no? El Estado peruano iba a ser dos, el norperuano y el surperuano. El norperuano con la famosa fue creada en la Asamblea de Huaura, el surperuano en la Asamblea de Sicuani y el Estado boliviano en la Asamblea de Tapacari. Se unen estos tres estados, bien, en la famosa confederación, que nace en el Congreso de Tacna luego de la derrota de Salaverry. Ahora, el jefe supremo de esta confederación iba a ser Santa Cruz. Y Santa Cruz es boliviano, pues muchachos. Y ahí nada más parten los problemas. Pregunta, ¿tú crees que los peruanos iban a permitir que un boliviano gobierne? No, pues muchachos, obviamente que no. No, pues muchachos, y ya iba a haber aquí, nada más ya aquí iba a haber una especie de desagrado, ¿no? De malestar, ¿no? Bien, Santa Cruz pues obviamente iba a generar o despertar la molestia, pues, sobre todo de los limeños, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? Recuerden, por favor, de que también aquí va a haber una ley que se va a aprobar y que va a ser, pues, la que termine, pues, rompiendo lo poco que se podía tener en un diálogo, ¿no? Y esa ley es la ley de puertos libres. Esta ley de puertos libres, chicos, según lo que yo te he explicado, ¿a quién lo perjudica? ¿Al Estado surperuano o al Estado norperuano? ¿Quiénes eran los que querían impuestos? ¿El norte o el sur? ¿Quiénes querían, chicos, que se cobren impuestos para proteger su mercado? ¿El norte o el sur? El norte, pues muy bien. Y te pregunto, si la ley se llama Ley de Puertos Libres, ¿tú crees que se van a cobrar impuestos? No, pues obviamente. Entonces, por esa razón es que esta ley no le conviene a todos, pues chicos.
no le conviene a los del norperuano, chicos. A los del Estado norperuano, esta ley los perjudica. Bien, esta ley, chicos, va a ser dañina para ellos. Bien, por esa razón es que se van a pelear, pues, muchachos. Van a pelearse. El Estado norperuano necesita el proteccionismo y cuando no lo tiene, por esa razón, bien. Ahora, también a quién perjudica, chicos, perjudica también a Chile. También perjudica a Chile. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Chile, al igual que el Estado sur peruano y el Estado boliviano, también se dedica principalmente, pues, se dedica principalmente. Chicos, ¿qué tal? Mil disculpas, chicos, o sea, no sé qué está pasando, pero me ha vuelto a botar de la sala. Bien, a ver, te estaba diciendo, muchachos, ¿a quién no le conviene perdón, si tú vas a dedicarte a la explotación de minerales, ¿a quién le compras? ¿Al que te cobre impuestos o al que no te cobre impuestos? ¿Al que te cobra o al que no te cobra impuestos? A cuál prefieres comprarle? El que no te cobra, ¿verdad? Entonces el proyecto de la Confederación, ¿no? El proyecto de la Confederación molestaba a Chile, pues, muchachos, perjudicaba a Chile, porque Chile sí cobraba impuestos y la Confederación no iba a cobrar. Entonces el proyecto de la Confederación iba a perjudicar claramente a Chile. Por eso es que Chile tiene que hacer fuerzas para poder acabar con la Confederación, ¿ya? Tiene que hacer fuerzas para poder acabar con la Confederación. Bien, ahora, ¿qué más ocurre acá también importante? Que tanto el Perú como Chile se veían perjudicados por la Confederación. Por estas razones que también van a haber peruanos que van a pelear en contra de la Confederación. En estas campañas, llamadas las famosas campañas restauradoras, ¿bien? O sea, estas campañas son las campañas que Chile fortalece para acabar con la Confederación, ¿no? Y se van a campañas restauradoras. Unas campañas que buscaban destruir este proyecto político y que pues obviamente van a ser netamente conveniencias de algunos sectores, ¿no? La primera campaña restauradora mandada por Chile va a ser liderada por Blanco Encalada y va a ser derrotada en la batalla de Paucarpata. Las tropas de Santa Cruz van a poder derrotarlo en la batalla de Paucarpata. Y la segunda campaña restauradora, que va a ser la que termine acabando con la Confederación, esta campaña, chicos, va a darse va a ser liderada por Manuel Bulnes, va a ser liderada por Manuel Bulnes y va a derrotar pues a Santa Cruz en la batalla de Yungay. Curiosamente, esta campaña va a ser apoyada por tanto Agustín Gamarra como también por Ramón Castilla. Bien. No, no, no. Eso es lo que estás hablando tú, Yasmín, es más que nada ya para la guerra, ¿no?
Pero a Argentina tampoco no le convenía mucho la confederación, pero la campaña restauradora va a ser impulsada por Chile. Chile es el que la impulsa. ¿Eh? Claro, con el gobierno de Salaverry ocurre el enfrentamiento que va a acabar pues con la vida de Salaverry, ¿no? La batalla de Socabaya, Yasmín. En esta batalla, pues Salaverry va a ser derrotado por Santa Cruz, ¿no? Y de esta forma va a finalizar pues su mandato y comienza también el proyecto de la... Ujú. Bien, muchachos, ¿hasta aquí todo bien? Ah, se me entrecortó de nuevo. Te estaba diciendo de que en este periodo Salaverry va a tener como enfrentamiento máximo en la batalla de Socabaya, en la cual va a terminar siendo derrotado, ¿bien? Y con esto, pues, va a finalizar su mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de su derrota en Socabaya va a morir fusilado, ¿bien? Lo van a fusilar. Y con esto también comienza la Confederación. A eso me refería Yasmín. ¿Sí? ¿Todo claro, Yasmín? Bien, chicos. Ahora, entonces, cuando terminas, eso es algo que no se cuenta, ¿no? Que tanto Gamarra como Ramón Castilla apoyaron a Chile, ¿no? Apoyaron a Chile. Y pues cuando termine la guerra de la Confederación, va a asumir el control del Estado Agustín Gamarra, llamado también como presidente restaurador, así le van a llamar. Bien, entonces Agustín Gamarra va a asumir como presidente, va a ser llamado presidente restaurador, bien, y con esto, muchachos, y con esto, pues, va a iniciar un nuevo periodo, ¿no? Ahora, es con Agustín Gamarra que comienza la venta del guano. Pero ojo, 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 no es lo mismo decir venta del guano que decir, muchachos, bonanza del guano. No es lo mismo, ¿ah? Te explico por qué. La bonanza del guano es cuando, muchachos, es cuando empieza las ventas en gran medida del guano. Por ejemplo, Agustín Gamarra solamente tiene el alquiler de islas. Pregunta, ¿en el alquiler de islas el Perú gana? Alquilando tus islas, el Perú va a resultar el gran beneficiado. No, pues muchachos, no. Y recién, ¿sabes cuándo recién comienza la bonanza del guano? Cuando empieza a venderse el guano por tonelada. Ahí recién viene la bonanza. Mientras que eso no ocurra, no se veía la bonanza, muchachos. Y aquí comienza el arrendamiento. Bien, el arrendamiento, chicos, es la venta del guano, bien, la venta del guano en, por alquiler de islas. ¿Y quién se va a beneficiar acá? La Casa Quirós. En el contrato Quirós, muchachos, se va a dar pues la venta perdón, el alquiler de las islas, ¿bien? Otro dato importante de Agustín Gamarra, muchachos, es la promulgación de la Constitución del 39. Bien, se aprueba la Constitución del 39. Constitución, muchachos, que va a ser llamada la cuarentona. Esta Constitución alarga la presidencia a 6 años. El Perú, como los presidentes ahora ya no gobiernan 4 años, sino ahora gobiernan 6. Bien, y es aprobada en Huancayo. Además, también lo que se buscaba aquí era bloquear pues el ingreso de personas jóvenes a la presidencia, ¿no?
jóvenes como Salaverry, pues, ¿no? Pulpines ahí que querían tomar el poder, ¿no? Bien, chicos. Y bueno, algo importante de Gamarra, chicos, es que intentó anexar a Bolivia, ¿bien? Ahora, esto sí no tiene sentido, ¿no? Porque tú me digas, oye, profe, este, ¿qué, ¿por qué Gamarra quiere anexar Bolivia si él peleó en contra de la Confederación? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Gamarra intenta anexar Bolivia si él había peleado en contra de la Confederación, muchachos? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? Chicos, es que Gamarra sí, para Gamarra la Confederación sí era un buen proyecto. Para Gamarra la Confederación era un buen proyecto. ¿Saben cuál era el problema? Que él no tenía el poder, pues. No, no quería vencer a Chile, Andrea. No, la rencilla con Chile todavía viene después. Gamarra quería la Confederación, pero quería controlar Bolivia. Quería que sea el Perú el país que controle a Bolivia y no viceversa. No al revés. En la Confederación quien tenía el control era Santa Cruz. Santa Cruz era boliviano, pues, muchachos. Por eso es que Gamarra va e intenta anexar Bolivia, pero no puede anexarlo. Mira, supuestamente Gamarra era nuestro general más fuerte, ¿no? El más autoritario. Ni siquiera pudo anexar Bolivia, chicos. Muchachos, va a morir en la batalla de Ingavi. En la batalla de Ingavi, muchachos, va a ser derrotado. Y con esto, muchachos, y con esto va a acabar su mandato, va a morir. Eso es una fecha histórica para Bolivia. Y comienza el caos, chicos. Y comienza el caos. ¿Bien? Comienza el caos, muchachos, comienza el descontrol, porque Bolivia era, perdón, porque Gamarra, muchachos, era, digámoslo así, el que mantenía un poco el orden, ¿no? Y que ahora está muerto, el poder va a caer sobre su vicepresidente Melendres, y va a en un rango de tiempo de 4 años. Un caos, chicos, un caos, ¿ah? Eso se llama la anarquía militar, muchachos. O sea, varios gobiernos, varios golpes de Estado, inestabilidad política en su máximo esplendor, ¿bien? ¿Bien? Y bueno, pues chicos, por ahí que el que puso un poco de orden, unos meses al menos, fue Manuel Vivanco, ¿no? Manuel Vivanco gobernó un poco más me parece que casi un año, ¿no? Y bueno, Vivanco va a ser derrotado por Ramón Castilla. Ramón Castilla lo va a derrotar. Y una vez que lo va a derrotar Ramón Castilla en la batalla de Carmen Alto, Ramón Castilla le va a entregar el poder a Melendres y después de eso Melendres convoca elecciones y, o casualidad, va a ganar Ramón Castilla. Bien, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Sí me lograste escuchar, Yasmín, o se te cortó? ¿Sí me llegaste a escuchar? ¿Sí entendías esta parte o hubo algún problema? Si deseas, lo puedo volver a explicar, ¿ah? Me dices. Ay, ay, ay. Pero ¿sí me lograste entender? ¿Sí me lograste escuchar, Yasmín, o por ahí hay algo que no lograste escuchar bien? Sí, todo bien, entonces. Bien, lo máximo. Entonces, de esta manera, muchachos, va a empezar este periodo conocido como la prosperidad falaz, ¿bien? La famosa prosperidad falaz. ¿Alguien sabe por qué le dicen falaz?
Claro, fue falsa, fue engañosa, muy bien. Fue falsa, fue engañosa, claro. Fue una prosperidad, chicos, que terminó. Nosotros terminamos peor de como empezamos, ¿eh? Terminamos peor de como empezamos. Parecía que iba a ser todo positivo, ¿no? Pero no, no fue así, ¿no? Terminamos, muchachos, peor de como habíamos empezado esta etapa y pues obviamente esto generó un panorama mucho menos agraciado, ¿no? Porque al final vamos a perder la guerra con Chile, ¿no? Porque mire, cuando nosotros terminamos este periodo, a los años nada más comienza la guerra, ¿no? Y la bonanza que tuvimos supuestamente que era positiva y que era buena y que todo marchaba bien, al final pues va a terminar siendo engañosa, ¿no? Porque habíamos empezado, ¿eh? Bien, muchachos. Ujú, ahí está. La base fiscal es la venta del guano, obviamente, la renta del guano. Bien, va a ser importante esta renta del guano. La relativa estabilidad política, muchachos, que vamos a tener una relativa estabilidad política. Expansión de la burocracia, que es donde se gastó más la plata del guano, tanto en la burocracia civil como también en la burocracia militar. ¿Bien? En ambas se va a perder, pues, se va a gastar la mayoría de la plata del guano. ¿Alguien sabe qué es la burocracia? Claro, son los cargos, pues claro, son los cargos, son los trabajadores administrativos. Esos son ellos son la burocracia, ¿no? Los trabajadores administrativos, que pues mm, se van a aumentar aquí en gran medida, muchachos, ¿ah? En gran medida. En realidad fue para sacarle plata al Estado, muchachos. Fue una forma de sacarle dinero al Estado, ¿no? Que no terminó, pues, decalando, ¿no? No terminó calando, porque, a ver, muchachos, mucha gente cree que creando cargos, haciendo el Estado más grande, más robusto, se solucionan los problemas. Pero no basta, chicos, tienes que tener personas eficientes. O sea, tienes que tener a alguien eficiente, a alguien que sea importante, ¿no? Y que sea eficaz. No, 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 no es simplemente agarrar y poner un cargo, ¿no? Entonces, esta burocracia, tantos cargos, tantas manos, lo que va a terminar haciendo es que aumente también los índices de corrupción y fue un problema. Al impulso también de las políticas ferroviarias, otro problema, chicos. Se gastó cerca del 20% del dinero del guano en ferrocarriles. Pregunta, ¿los ferrocarriles eran una solución? ¿Los ferrocarriles presentaban una solución? No, pues muchachos, se copió el modelo inglés. Inglaterra tenía ferrocarriles. ¿Pero por qué Inglaterra tenía ferrocarriles? ¿Por qué, muchachos, Perú fabrica ferrocarriles? Copió el modelo inglés. Pero yo te pregunto algo. ¿Qué diferencia había con Inglaterra? Inglaterra, ¿por qué, muchachos, fabricaba ferrocarriles? Muchachos, porque Inglaterra era un país industrial, pues. Inglaterra era un país industrial. Inglaterra le producía ferrocarriles para unir la producción de sus ciudades industriales. Eso no tenía el Perú, pues, muchachos. Eso. Muchachos, se elaboraron más de 12 ferrocarriles. Y te pregunto, ¿tenía 12 ciudades industriales? No, pues muchachos, no tenía eso. Entonces, esto fue un despilfarro.
Pero claro, pues sonaba acá, ¿no? Ferrocarril, el primer ferrocarril de América del Sur. Ah, bueno. ¿Eh? Bien, y también, muchachos, el debate ideológico entre conservadores y liberales, pues, ¿no? Que se van a pelear acá por el voto indígena, es el tercer debate. ¿Eh? El tercer debate, muchachos, porque los conservadores no querían darle el voto al indígena y el conservador sí. Ahora, recuerda, muchachos, algo importante, ¿ah? En esta época no había voto como hay ahora. No hay un voto universal, ¿ah? No votaban todos. Primero votaban solamente los varones y de segundo, solamente votaban los varones que podían leer y escribir. Ahora, fuera de todo esto, estos varones no votaban, o sea, tu voto no contaba como uno, era voto indirecto. O sea, era un voto que valía como institución. Por ejemplo, San Marcos votaba como uno, por ejemplo, ¿no? El Comité de San Carlos votaba como uno. O sea, era un voto, muchachos, por colegio, por institución. ¿Eh? No era un voto como el que nosotros tenemos ahora. Que mi voto vale como el voto de Lady, como el voto de Yasmín, como el voto de Fabiola, como el voto de la Miss, ¿no? No, ahí se votaban por colegios, por instituciones. El liberal, sí, el liberal Yasmín estaba a favor del voto indígena y el conservador quería que ganara. ¿Eh? Bien, chicos. Y aquí veamos, para terminar ya y para hacer algunas preguntas, porque ya nos quedan solamente 13 minutos, el gobierno de Ramón Castilla, muchachos, ¿ah? Por muchos considerado el mejor presidente del Perú, ¿ah? Yo discrepo ahí, ¿ah? Discrepo ahí. Porque para mí un presidente debe demostrar su fortaleza y su eficacia y su eficiencia, sobre todo en momentos difíciles, pues, ¿no? No cuando tengas plata, pues, ¿no? Porque Castilla tiene dinero, entonces Castilla gasta, 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 pues, ¿no? Entonces, obviamente que la gente se contenta porque hay gasto, pero no no hay, después de que termine su mandato y después que se vaya la plata del guano, veamos cómo terminó el Perú, ¿no? Bien, el sistema de consignaciones es la razón del por qué el Perú empieza a tener una mayor ganancia. Esto sí se lo doy a Castilla, ¿eh? Esto es de Castilla. ¿Qué es la consignación? La consignación es cuando tú compras, cuando tú, perdón, vendes por un intermediario. O sea, le das a un intermediario para que sea el intermediario el que vaya y venda el recurso por ti. Entonces, Ramón Castilla le da el guano a la casa Gibbs y la casa Gibbs venderlo. ¿Bien? La casa Gibbs ya no le va a pagar por todo, le va a pagar por tonelada. Entonces aquí la venta va a ser mayor. Entonces los recursos van a comenzar a llegar y obviamente con los recursos que van a llegar va a comenzar pues muchas van a comenzar las obras, ¿no? El primer barco a vapor, el RIMAC, va a llegar también el ferrocarril Lima-Callao, va a llegar el servicio de correos, vamos a traer a los chinos culíes a que trabajen, pues primero lo trajeron para trabajar las haciendas y luego lo trajeron y bueno, como era una mano de obra muy barata, lo mandaron luego a a la isla del Guano, ¿no? Y muchachos, se hace también o se promulga acá la ley de la consolidación, la ley de la deuda interna, del pago de la deuda interna, la ley de consolidación, chicos, ¿ah? Esto, muchachos, fue abrir la caja de Pandora, ¿ah? La ley de consolidación. ¿Qué era la consolidación? Era el pago a todas las personas que habían aportado en la guerra de independencia. Bien, estas personas que habían aportado en la guerra de independencia eran personas que ya han perdido la fe de que su plata le iban a recuperar, ¿ah? Pero Castilla dice, como había plata, y agarra y dice, vamos a pagarle a ellos, ¿no? Y comienza el pago, ¿no? ¿Por qué te digo que va a ser un problema? Porque esto va a ser, chicos, un saqueo al Estado, ¿ah? Le van a robar al Estado con saco y corbata, ¿bien? Rufino Echenique, muchachos, va a ser va a continuar el mandato de Ramón Castilla. Ramón Castilla finaliza su mandato después de 6 años y entra a gobernar Echenique. Con Echenique tenemos, por ejemplo, algo importante, la firma del Tratado de Herrera de Ponte Rivero, ¿bien? Se da la colonización de la selva, llegan población europea en la selva. No sé si ustedes habrán visto que hay partes en la selva central donde hay población, colonias europeas, ¿bien? Que llegan, ¿no? Con Echenique.
Y también se da el escándalo de la consolidación. Este escándalo de la consolidación, muchachos, es cuando ya llegan los problemas, ya de manera pues muy, pero muy llamativas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Se dice, supuestamente dice, no, no, la consolidación no ha llegado a todos, hay algunas personas que no han podido cobrar sus deudas, así que vamos a pagarles, dice, ¿no? Vamos a pagarles a todos, ¿no? Y abren un periodo mayor para poder pagar, y este periodo mayor pues hace que comiencen a llegar nuevos documentos. Empiezan a falsificar, chicos, la firma de San Martín, la firma de Bolívar para poder cobrar, ¿no? Muchachos, Castilla había mencionado que se iba a pagar 7 millones aproximadamente de la deuda de la deuda de consolidación, y chicos, Echenique termina pagando 19, muchachos. 19, o sea, fue una barbaridad, pues. Más los 5 que más o menos ya había pagado Castilla, estamos hablando de 24. Bien, bien, chicos. Entonces, de esta manera, este escándalo de la conciliación fue ya algo muy rochoso, pues, ¿no? Ya fue algo demasiado escandaloso, ¿no? Por esas razones de que ya la insostenible esto, y por esta razón ya la fuerza política se le volteó a Echenique, ¿no? Lo raro es de que Castilla también se voltea, ¿no? O sea, Castilla que había ayudado, chicos, Echenique era su ministro de Castilla. Entonces, ahora Castilla hace como que no sabía nada, ¿no? Bueno, no sabía nada, ¿no? Y pues de esta manera, muchachos, acaba pues, ¿no? Rompiéndose la relación entre Echenique y Castilla. Y con esto inicia un enfrentamiento, ¿no? La famosa Revolución Liberal. Los liberales van a apoyar a Castilla para acabar con el gobierno de Echenique, que era apoyado por los conservadores. Y esta revolución, ¿no? Así le llaman, ¿no? Los liberales le llaman pues revolución liberal, ¿no? Pero es un enfrentamiento en realidad, una revuelta entre ellas, ¿no? Una guerra interna, ¿no? Una guerra civil entre dos bandos, ¿no? Y pues muchachos, finaliza con el triunfo de Castilla. Castilla va a vencer a Echenique en la batalla de Las Palmas, y Castilla va a ofrecer dos cosas importantes dentro de este enfrentamiento, ¿no? Uno va a ser, pues, la liberación de los esclavos, y el otro va a ser la eliminación del tributo indígena, ¿no? Con esto va a tener el apoyo de la gente y, pues, va a poder vencer, ¿no? Va a poder vencer. Ujú. Bien, así que comienza el segundo gobierno de Ramón Castilla, que va a durar esta vez 7 años, ¿bien? Va a gobernar 2 años primero y luego va a convocar elecciones para gobernar sus siguientes 6 años, ¿bien? Aquí, por ejemplo, en su fase liberal, va a aprobar la Constitución del 56. Vamos a tener un conflicto con Ecuador, el cual finaliza con el Tratado Mapasingue. Y vamos a tener también el comercio guanero se le va a entregar a los consignatarios nacionales. Van a sacar a la Casa Gibbs, se le va a quitar el contrato a la Casa Gibbs, y van a entrar a llevarse el guano y a venderlo los propios peruanos, ¿no? La idea era pues hacer que el peruano tenga dinero y lo reinvierta, ¿no? Y luego la fase moderada, ¿no? Con la Constitución del 60, ¿no? Una constitución que era un punto medio entre las ideas conservadoras y liberales, y dentro de su obra, pues, modernizó Lima con el alumbrado a gas y el agua potable. Luego él termina su mandato, entra a San Román, y San Román pues dura muy poquito, un año, un poco menos, porque va a fallecer. Dentro de sus obras está el sistema métrico decimal y el sol del Perú como unidad monetaria, ¿no? San Román fallece y entra a gobernar PSEC, pero eso ya será historia para la próxima semana, porque veremos la guerra contra España. ¿Bien, chicos? Muy bien. Ahora sí, vayamos a las preguntitas. Dice... El naciente estado, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, chicos. Si tenemos 5 minutitos, tal vez salgamos algunas cuantas. Igual yo te mando el PPT con todas las actividades hechas.
El naciente Estado republicano tuvo que afrontar los temas de política fiscal y definir la política económica a seguir. Para tal fin, los gobiernos introdujeron cambios que rompieron los patrones seguidos por el gobierno virreinal en su última etapa. De ese modo, el Estado realizó el alivio fiscal de las actividades económicas mediante medidas como... Ya, aquí es sencillo, chicos. Mm, esto es sencillo, chicos. Lo que hicieron fue la abolición o reducción de las alcabalas, ¿no? Claro, ¿no? Porque recuerda que había un sector que era de libre comercio, ¿verdad? Clavecita de la uno, beso, ¿bien? Beso. Dos, la independencia fue interpretada por muchos como una revolución antifiscal. Una legitimar el nuevo Estado. El nuevo Estado era aliviar la presión de los impuestos. Así, se convirtió desde los años 1830 hasta su abolición en 1853 en uno de los principales rubros de la finanza. Ya, ya está facilita, chicos, ¿eh? ¿Cuál fue el sustento económico del Perú en sus inicios de república? ¿Cuál fue, chicos? ¿Cuál fue el sustento económico? ¿De dónde sacó plata? Claro, pues de la contribución de indígena, muy bien. Avión, pues muchachos, de la contribución indígena, claro. Muy bien. Tres, el primer caudillismo se caracterizó por presentar un retroceso de las actividades económicas, entre ellas el rubro minero. En ese sentido, entre los factores que generaron el declive de la explotación de la minería metálica en el Perú durante el periodo de mención se encuentra, y eso también está fácil, ¿ah? ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál fue lo que hizo que el Perú tenga un declive? Te lo he dicho en clase, ¿ah? Te lo he dicho en clase. ¿Alguien recuerda? La A, muy bien, Andrea, excelente. La abolición de la mita, pues muchachos. La mita era la que te aseguraba la mano de obra. Al no haber mita, va a haber problemas, pues, porque nadie va a querer trabajar la mina, pues, muchachos. Entonces, ese es el problema que vamos a tener al inicio de la República, ¿no? La falta de mano de obra para la mina. Cuatro, la política de la República temprana estuvo marcada por la inestabilidad derivada de los graves problemas afrontados para acentuar el mecanismo de rotación del Poder Ejecutivo, mencionado en las constituciones. Al respecto, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Las elecciones eran periódicas entre los ciudadanos quienes elegían autoridades de los distintos partidos políticos. Verdadero, ¿no? Verdadero. Ujú. Eran periódicos. No, falso, 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 chicos. Esto es falso, ¿no? Claro. Bien. Esto, chicos, este enunciado es falso, ¿no? Ujú. Muy bien. Enunciado 2. El enunciado 2, muchachos, dice. El enunciado dice: el sufragio era indirecto, ya eso es verdadero. Es decir, la población, incluso indígena. Mira, esto es verdadero, ¿no, chicos? El sufragio era indirecto. 3. La vía para ungir al presidente de la República entre los distintos candidatos al puesto usualmente fue la lucha armada. También es verdadero, ¿no? Llegaron al poder mediante la lucha armada porque normalmente lo que más se daba era los golpes de Estado, ¿no? Verdadero. Así que la clave aquí sería la B. Falso, verdadero, verdadero. ¿Eh? 5. Una de las características políticas de la reciente república fue el predominio de los jefes militares que se disputaban el control del Estado. Acerca de estos caudillos se identifique la alternativa correcta. José Lamar tuvo un gobierno liberal en lo político, pero aplicó medidas económicas conservadoras. Verdadero. Claro, el proteccionismo, ¿no? El proteccionismo económico. La primera guerra del Perú republicano fue culminada por el primer gobierno de Agustín Gamarra. Verdadero, ¿no? Claro. Lo cerró con el Tratado de la Rea-Gual. El gobierno de Orbegoso se enfrentó a los conservadores, con ello rechazó la Confederación. Falso, pues, ¿no? O sea, sí se enfrentó a los conservadores, pero no rechazó la Confederación, sino al contrario, ¿no? La apoyaba. El Tratado de Auxilio firmado con Santa Cruz le permitió a Orbegoso derrotar a los liberales surandinos. Falso.
El tratado que se firmó con Santa Cruz ayudó a derrotar a los conservadores. Salaverry y Gamarra eran conservadores, no liberales. Por ende, este enunciado también es falso. La clave sería la E, uno y 2, ¿bien? Y termino con la 6, chicos, la demás te la dejo para ti. Dice, la guerra de la Confederación contra Chile se libró en 1837 y 1835 y terminó con la victoria del Partido del Norte, cuyos militantes se referirán en los años siguientes a dicha guerra como una acción restauradora de la independencia del Perú al ejército chileno al que unieron sin sus fuerzas el ejército restaurador. Este conflicto trajo como consecuencia, uno, el ascenso del caudillo militar Agustín Gamarra como presidente restaurador verdadero. La continuidad del proteccionismo económico y una mayor ofensiva política conservadora, verdadero, pues es de Castilla, perdón, es de Gamarra, ¿verdad? La disolución del Alto Perú, del Alto y Bajo Perú condenando a Bolivia a la Mediterránea. Falso. ¿Sabes por qué es falso? Porque Bolivia es mediterráneo, no por esta guerra. Bolivia es mediterráneo cuando Chile le quita la salida al mar. Así que esto es falso. La reactivación de los puertos peruanos para exportar el guano, falsa. Bueno, esto todavía después. Así que la clave, chicos, sería uno y 2. ¿Bien? Uno y 2. Dedito. Dedito, chicos. Recuerda, Bolivia fue mediterráneo no por esta guerra, sino por la guerra contra Chile, que fue después. ¿Bien? Bien, chicos. Así que la... Sí, dime, Lady, dime. Profesor, la manutención de esclavos y la eliminación del tributo indígena se dio en el segundo gobierno de Ramón García o en el gobierno de La Chenique, manumisión de esclavos y la liberación del tributo indígena, ¿a eso te refieres? Sí. Ya, ocurrió en el proceso de la guerra entre Castilla y Echenique. En ese lapso de tiempo es de que se da la manumisión. Ya se legaliza cuando es libre, cuando gana Castilla, pero es en ese Ah, periodo de tiempo. pero entonces se dio en el gobierno de Chenique. Claro, o sea, es que la promesa es la promesa es de Castilla. O sea, Castilla lo libera, pero cuando todavía no era presidente, en plena guerra, ¿no? En plena enfrentamiento. Pero ya lo ejecuta como tal cuando eres presidente, ¿no? Pero la liberación se da en ese periodo, ¿no? O sea, lo que pasa es que Castilla lo que quería era que los indígenas y los esclavos se sumaran a su bando, pues, ¿no? Por ejemplo, Echenique dio como orden de que los esclavos que peleaban para él iban a ser liberados. Pero Castilla dice de que todos van a ser liberados, entonces la mayor fuerza va para Castilla. Ah, ya, 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 profesor, gracias. Bien, no te preocupes, hijita. Bien, chico, entonces aquí nos quedamos, por favor, ha sido un placer. Yo te mando las clavecitas ya todas listas con con tu Miss. Bien, cuídate mucho, que tengas un gran fin de semana, cuídate mucho. Ha sido para mí un súper placer acompañarte el día de hoy, chicos, ¿eh? Un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana, en la misma hora y en el mismo lugar, ¿eh? Un fuerte abrazo. Hasta luego.